Quiznautas, bienvenidos una vez más a nuestro segundo episodio del podcast de Quiz. Hoy tenemos nuestra invitada especial, Milene Díaz, doctora en Ingeniería Química de la Universidad de Alicante y profesora de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central. Bienvenida, doctora, ¿cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días con todos. En especial, quiero agradecer a WIS por haberme permitido formar parte pues, de este proyecto tan importante de divulgación científica que llevan a cabo, pues ya veo que varios años y que en definitiva están cada vez mejorando. Les deseo pues muchos éxitos en este proceso. Muchas gracias, doctora. Y doctora, bueno, ahora cuéntenos un poquito más sobre su labor. Bueno, yo soy docente de la Universidad Central, de la Facultad de Ciencias Químicas, en la carrera de Química de Alimentos. Llevo ya bastante rato ahí, aunque he sido docente también en otras universidades. Ujú. Las áreas de desarrollo que tengo, se enfocan en varios niveles, ¿no? En lo que es investigación, nos hemos dedicado mucho a lo que es contaminación en los alimentos, en desarrollo de productos, en diseño de plantas, que son las asignaturas que yo imparto. Ujú. Pero paralelamente a eso, logramos también realizar algunos proyectos de vinculación en donde hemos logrado realmente, y eso agradezco mucho a mis alumnos, hemos logrado ser parte de procesos de mejora en algunas industrias, en especial en la zona de Cayambe con todo el sector lácteo. Ya. Y bueno, sí, unas cuantas cosas más que uno hace como Bastante información. docente. No, Sí. muchísimas gracias, doctora, igual por estar en nuestro podcast. Y antes de comenzar, pues vamos a lanzar nuestro primer spot publicitario, así que rueda video. Presentamos el sistema de bomba de vacío y filtración de Finetec, diseñado para elevar tus procesos a un nuevo nivel de eficiencia y calidad. Este sistema ofrece conexiones de juntas de vidrio esmerilado, diámetro de filtros de 47 milímetros con el tamaño de poro que más te convenga, capacidad de embudo de 300 mililitros y además nuestra bomba de vacío con un máximo de 670 milímetros de mercurio y caudal de 110 litros por minuto. Asegura el rendimiento óptimo en tus procesos, garantizando resultados confiables en cada prueba. Encuéntralo aquí, solo en WIST. Listo, ahora sí, doctora, para adentrarnos un poquito más en el tema, ya ahora sí, a lo que se vino, Ujú. ¿qué son los microplásticos, doctora? A ver, los microplásticos son partículas sintéticas muy Ujú, pequeñas que son obtenidas de la degradación de los plásticos macro, ujú. de las fundas, las botellas, de aquellos elementos plásticos que tenemos en casa como las esponjas de la ropa. De todos esos elementos, con el proceso de degradación se han ido formando pequeñas partículas y son las que más apreciamos. Sin embargo, existen otras partículas también denominadas microplásticos Ujú. que son eventuales y al momento prohibidas en algunas sustancias, como por ejemplo en los esfoliantes de piel, en las pastas dentales, en donde se utilizaban realmente estos elementos como parte del producto y llegaban directamente pues a contaminar nuestro ambiente. Ujú. Total, yo tengo una información y le voy a dar lectura, y es que los microplásticos son diminutas partículas, que bien lo menciona, sintéticas compuestas de materiales plásticos que pueden tener un tamaño de hasta 5 milímetros. ¿Cuál es el tamaño que puede tener un micro y un nanoplástico, doctora? Sí, aquí hay una diferencia importante. En realidad, decisión, la convención para definir ese intervalo en donde se define como microplástico, tardó bastante. Está definido entre 1 micrómetro y Ujú. 5 milímetros. Incluso dentro de ese intervalo hay otra subdivisión, que son microplásticos pequeños que llegan hasta 100 micrómetros y desde Ya, los 100 micrómetros hasta los 5 milímetros, que son un poco más visibles, claro. esos ya se les denomina microplásticos grandes, ¿sí? Es porque ya son visibles y uno puede incluso identificar y retirarlos. Ujú, Y por esa misma razón, al mencionarle esto de que están presentes en algunos desfoliantes, que existían antes unas pequeñas partículas en nuestras cremas ujú. y podían tocarse, esas eran microplásticos, actualmente Mm. totalmente prohibido. Wow, qué interesante. Y doctora, en este caso de los microplásticos, ya sabemos el tamaño, las categorías que tienen o los tipos de microplásticos que ya se tienen actualmente, ¿cuáles son? A ver, también se clasifican en lo que son primarios y secundarios. Ujú, Los microplásticos primarios son aquellos que fueron
elaborados por el hombre, pero voluntariamente. Y justo los que les mencionaba que fueron utilizados para estos productos, para esfoliantes, para abrasivos. Ujú. Y también se encuentran algunas partículas de ese mismo tamaño como parte de la materia prima, porque el plástico es un gran polímero, que tiene que presentarse de alguna forma para, de forma bruta, ser utilizada y modificada para formar nuevos productos. Ujú. Entonces se presentan como unas pequeñas esferas de estos tamaños, menores de 5 milímetros. Todos ellos que fueron voluntariamente elaborados se denominan microplásticos primarios. En cambio, se denominan secundarios a todas aquellas partículas que fueron obtenidas después de degradar el plástico, pero de forma involuntaria. Incluso nosotros estamos promoviendo mucho a esta degradación porque al exponer estos macroplásticos, todos nuestros objetos que tenemos en casa y disponerlos en la basura, Ujú. se exponen a determinadas fuerzas físicas que los van degradando, los van reduciendo en tamaño, llegando a partículas tan pequeñas como los micro y los nanoplásticos. Ok. Y doctora, más o menos para que las personas se hagan una idea, 5 milímetros podría ser el tamaño de una lenteja, ¿no es cierto? Sí, más o O sea, menos. eso ya cuenta como un microplástico. Ya cuenta como microplástico. Incluso ese tamaño es el que más evidencia en cuanto al efecto negativo sobre la fauna, que es una de las percepciones en que el hombre ha identificado como negativa la presencia, Ujú. porque estos tamaños son los que provocan que al ser ingeridos por pajaritos, por peces, les obstruya su sistema digestivo y sea característico como un efecto negativo sobre el Ya. entorno. Ujú. Pero los más pequeños, aquellos que no vemos, Que no son perceptibles al ojo humano. ajá, esos que ya son de cierta forma más peligrosos, porque incluso pueden acceder a partes mucho más sensibles dentro de nuestro organismo. Ya, entonces ya, más o menos ya lo asemejó para que las personas sepan, ¿no? De cómo se puede ver un microplástico. Ahora, doctora, el origen, como bien usted le menciona, de las categorías, los primarios que nosotros generamos, ¿cuál es el origen que tiene ya el microplástico? Que nosotros, en este caso, yo pongo en la lavadora mi ropa, ¿eso también cuenta como microplástico o no contaría? Sí, estos son microplásticos, pero son por degradación. Ujú. En muchas ocasiones, en nuestra vestimenta, que es una de las fuentes básicas de generación de microplástico, están elaboradas con materiales sintéticos. Es más, dentro de los procesos mismos de reciclaje y reutilización de los Ujú. plásticos, se ha enfocado en utilizar el macroplástico en generación de nuevos productos. Y en el caso de la ropa, al ser sometido a la fricción en la lavadora y también en la secadora, genera estas pequeñas fibras que nosotros desechamos, que incluso nos piden confinarlos en el recipiente con agua que llevamos en la secadora, Ujú. ¿verdad? Esos son microplásticos y si no procedemos a detenerlos incluso con el agua, estas fibras pasan a la atmósfera y serán exactamente parte del proceso de contaminación mucho más extenso a través de las corrientes atmosféricas. Claro, porque la contaminación de microplásticos, de lo que también estaba leyendo, ya vamos a entrar un poquito más a lo que es el artículo que tiene la doctora, que realizó la doctora. Comprendo de que no solo es la contaminación de microplásticos en el agua, sino también atmosférico. Cuéntenos un poquito más sobre este tema de la contaminación de los microplásticos en la atmósfera. Ajá. A ver, los microplásticos son ubicuos. El término quiere decir que están en todo lugar, Ujú. ¿ya? Hemos encontrado por investigación personal en muchos alimentos, pero por investigación generalizada en el mundo, se ha identificado presencia de microplásticos en lugares insospechados. Tanto es así que, por ejemplo, se ha encontrado en el Everest, Ujú. en lugares tan profundos como las fosas marinas, en lugares tan lejanos como la Antártida y sin poner muy lejos, aquí en el Antisana han encontrado presencia de microplásticos. ¿Por qué razón? En primera instancia, la contaminación más evidente se lo ve con los macroplásticos que van a través Claro. de los ríos, al fin y al cabo llegan al mar, a los océanos, y estas islas de plástico que tanto nos asustan, de cierta forma nos deben asustar no solamente por el tamaño, porque incluso se están haciendo gestiones para recogerlas, sino que también ellas son generadoras de estos microplásticos, de Ujú. estas degradaciones. Pero
Adicionalmente de que hayan llegado al océano, tuvieron que haber pasado por el continente. Y en el continente se pueden observar en el suelo y a través de las corrientes de agua, tanto en ríos como las corrientes aéreas con los vientos, dispersarse por distintos lugares del país, ¿no? Del país y Ujú. del mundo. Claro. Incluso aquí me gustaría mencionar el hecho de que nosotros tenemos tantos vientos que probablemente parte de algunos plásticos que yo he botado y este momento estarán tal vez en Pomaski, tal vez en Loja, porque han Por ahí, sido en arrastrados. todo el planeta pueden Sí, estar. ajá, sí. Wow, doctora, y ya en este caso de cómo llega a ser ya un microplástico, ¿cuál es la degradación del plástico para transformarse a lo que ya estamos entrando en el tema del microplástico? A ver, generalmente son resultados a la gran parte de los que son de más efecto contaminante porque no podemos controlarlos. Ujú. Es los microplásticos secundarios. Son resultado, les decía, de la degradación de estos macroplásticos, de las fundas plásticas, de las botellas PET, de la ropa, todos estos elementos, de las llantas, ¿De del los desbriz de neumáticos los también cuentan neumáticos. como secundarios? Son Son secundarios, secundarios, sí. ok. Todos estos elementos han sido expuestos a determinadas fuerzas físicas, Ujú. a luz UVA, a la fricción con las corrientes, en muchas ocasiones incluso en lo que son los botaderos, porque a pesar de que uno piense que los está confinando al mandarlos al botadero, también Claro. estamos exponiéndoles porque son rellenos abiertos. Ujú. Entonces, en ese caso, todos ellos están expuestos a estas diferentes fuerzas físicas y permiten que se degraden, vayan bajando cada vez su tamaño y sean liberadas totalmente porque ya pueden ser arrastradas por el aire. Mm, claro, o sea, de los neumáticos es un poquito más evidente porque, claro, o sea, uno tiene el carro y al momento de que uno tiene la fricción, como usted bien lo menciona, se va a ir desgastando totalmente. Ahora, doctora, ¿existe ahora actualmente una bacteria que pueda acabar con este microplástico? A ver, creo que esa pregunta proviene de una inquietud inicial. ¿Será que hay solución para quitar estos microplásticos? También puede ser otra pregunta. ¿Existen? Bueno, en realidad nosotros tenemos poca información en cuanto a esta posibilidad. Hay investigaciones muy incipientes, Ujú. pero sí se ha demostrado que existen pseudomonas, por ejemplo, o también la Ideonella sacchensis, que es una bacteria que ha permitido degradar el PET a pequeñas partículas. Sin embargo, esta degradación, y como bien se define el término, solamente le reduce el tamaño al plástico. O sea, no termina No lo con... elimina Ok. totalmente. Ajá. Aquí habría que diferenciar los dos términos, degradar y descomponer. Ujú. Degradar significa irlo rompiendo, pero en pedazos más pequeños, pero de la misma sustancia. Y Ujú. descomponer, liberar ya en elementos de lo más simples, en carbono, en hidrógeno, en oxígeno. Y exactamente este término de descomposición es el que nos hace falta para liberarnos de esta problemática. Ujú. La degradación colabora, pero en ocasiones incrementa el problema, ¿Por qué? porque estas micropartículas que Ujú. antes podíamos separarlas con la mano, porque podríamos retirar una bolsa y Claro, guardarla, exacto. confinarla, en cambio estas micropartículas van a ser mucho más difícil manejarlas. Ujú. Y por esa razón es que no fue un problema evidente. Al principio, y es lo que nos ha llamado la atención, siempre estuvo enfocado en que los plásticos macro eran los que causaban la problemática, pero realmente estos pequeños que no vemos y Ujú. que ahora incluso se les denomina contaminantes emergentes, porque no está identificado en realidad una, la influencia negativa real que pudieran provocar, pero estos microplásticos pequeñitos son los que no podemos confinar fácilmente. Ujú. Incluso como se encuentran en todos los medios, pues encontraremos que respirando estamos ingiriendo ya, aspirando microplásticos. Ok. Entonces, lograr eliminar eso creo que va a ser un poco difícil, pero lo que sí tenemos que hacer es buscar la fuente y reducir la fuente. Ujú. En este caso, a mi criterio, y creo que la gran parte de investigadores estamos de acuerdo, es reducir el consumo de plástico.
pero no tampoco tan radical, ¿no? Ya no compren plástico ahorita, chicos, ya no. No. A ver, la sustitución del plástico por otros materiales Ujú. que pudieran ser fantásticos para algunas funcionalidades, sí es conveniente, sin Ujú. embargo, pudiera ser una agresión también al entorno. El sustituir al plástico por bambú, por cáñamo, pudiera ser útil, pero sin llegar a una explotación muy intensa. Realmente el plástico tiene algunos elementos favorables, no solamente el precio, Ujú. que es el que más predomina, sino su versatilidad, su capacidad de uso, de facilidad de manipulación, adaptación a funciones. Es más, ha sido en muchas ocasiones respuesta a problemáticas. Cuando, por ejemplo, ¿no? Cuando pasó la pandemia del COVID-19, Ya. sin el plástico también hubiéramos tenido mayor dificultad para controlarla, Mm. porque casi todos los productos de cuidado, de confinación, las Ujú. jeringuillas, guantes, todos La los mascarilla, elementos, todo las eso. mascarillas, todos estos elementos fueron hechos de plástico. Claro, tenemos que darle un control de disposición final. Ujú. Pero sin el plástico también tendríamos otros conflictos. Y en el área de los alimentos, el hecho de mantener de forma inocua un producto es una de las mayores problemáticas y el plástico nos ayuda a hacerlo. Sin embargo, insisto, lo necesario aquí es reducir el consumo. Ujú. O sea, tener una buena administración de qué es lo que estoy usando para mis productos. Correcto. El consumo excesivo en todos los casos siempre va a ser una problemática. Ah, wow, qué Ujú. interesante. Doctora, bueno, aquí en WIS somos muy curiosos y me Ya. dijeron, loco, tienes que hacerle esta pregunta a la doctora. Tengo dos. La primera es, ¿el microplástico puede ser considerado como un vector de transmisión de enfermedades microbianas o virínicas? Sí. A ver, los microplásticos tienen una capacidad de absorción porque Ujú. su superficie específica, o sea, la superficie que tiene como tal es muy extensa y como son muchas partículas, pudieran absorber otros elementos. Incluso la real problemática de estos microplásticos es el hecho de esos aditivos o adjuntos que él dispone. Ya. El plástico en sí es un polímero inerte, pero para mejorarle las características de flexibilidad, de resistencia, se Ujú. le han añadido aditivos. Esos aditivos son los problemáticos. Ahora, además de eso, tener esa superficie tan extensa, hay biológicos que pueden adherirse. Eso está comprobado. Ujú. Incluso se han hecho análisis en microplásticos en el océano, en donde es lógico que vamos a tener un poco más de evidencia biológica Ujú. y sí está demostrado que pueden receptar bacterias. En la facultad también estamos haciendo una investigación ahí, pero no quisiera adelantar resultados. Eso es para otro episodio. Correcto. Pero sí, está demostrado que pueden adherirse microorganismos a los microplásticos y por tanto Wow. convertirse en vectores de su transferencia. Y que claro, si es que estas bacterias son bacterias que puedan generar una enfermedad, es lógico que pudieran ser vectores de transmisión de esas enfermedades. Claro, o sea, y doctora, en este caso comprendemos de que el ser humano, como ya bien lo sabemos en este podcast, es que nosotros consumimos los pescados que están en el agua y se comen los microplásticos, ¿no es cierto? Ujú. Nosotros consumimos el pescado y eso al año nosotros tenemos más o menos una tarjeta de crédito en nuestro organismo, ¿es verdad o no? A ver, de las investigaciones que se han recibido, Ujú. la gran parte de los peces grandes, porque nos vamos a enfocar primero en esto, en la ingesta de Ujú. pescado, la gran parte de peces que permanecen en el océano van a haber ingerido de alguna forma estos microplásticos, Ujú. más aún aquellos que han tenido distancias muy largas de migración, como es el caso del atún, Ajá, y que es uno de los productos que más consumimos. exacto. Por esa razón es que investigamos justo esa temática dentro de nuestra investigación general. ¿Qué pasa? Que este atún ha pasado, incluso está dentro de sus rutas de migración, las islas de plásticos que se encuentran en los Ujú. océanos. Al pasar, ellos ingieren
y como también tienen mayor tiempo de vida, ¿sí? Pueden pasar 2, 3 años para su crecimiento. Durante todo ese tiempo han ido acumulando estas partículas y el análisis que hicimos sobre el músculo del atún demostró que están presentes. Ujú. Ahora, también tenemos una condicional en el caso del atún, porque estamos hablando del atún enlatado. Hay investigaciones de los peces que simplemente han sido extraídos del mar directamente y sí se encuentran. Peces Ujú. pequeños incluso, sardinas y algunos azulados. Pero en el caso del atún, nosotros tuvimos acceso al atún comercial, que es en lata. En este caso tendríamos la presencia de microplásticos no solamente por el pescado, Ujú. también por el agua, o sea, por el líquido de gobierno que le acompaña, que puede ser aceite o salmuera. Y claro está, si el agua ya está contaminada, al igual que la sal que le acompaña, también esta formaría parte o aportaría a los Ujú. microplásticos que ingerimos. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, si nosotros vamos a consumir atún, de preferencia drenemos al atún de ese líquido, porque en Ya. realidad ese aportaría más microplásticos que el músculo en sí del atún. Claro, o sea, estaríamos ingiriendo sí o sí un poco de microplásticos a nuestro organismo. Ujú. Ahora, esto va a mi segunda pregunta y es que, obviamente, como ya tenemos en nuestro organismo microplásticos, ¿la leche materna tiene microplásticos? Hemos hecho investigaciones y hay ya información científica de que se ha encontrado microplásticos en fluidos humanos. En este caso, la doctora Leslie de la Universidad de Holanda, pues ha manifestado ya que encontraron microplásticos en sangre humana. Ujú. Siendo este un fluido que forma parte del proceso de generación también de la leche materna, pues consideramos que sí existe la posibilidad de transferencia. Así también hay otra universidad que ha presentado una investigación, ha tomado, me parece que 66 muestras de leche materna, de las cuales todas presentaban microplásticos. Wow. Esta evidencia, claro, tiene que ser confirmada porque los métodos de identificación Ujú. y presencia todavía no están estandarizados. Ya. Por ser un contaminante emergente, que significa que todavía no tiene elementos de rigor, de regulación, y todavía no está definido si genera o no un efecto negativo en el ser humano, todavía tenemos poca investigación. Ujú. Sin embargo, esta incipiente información que tenemos, pues nos dice que sí, que los fluidos humanos sí pueden transferir microplásticos entre sí. En muchas ocasiones incluso se ha observado que esa posibilidad de transferencia o traslocación de estos microplásticos hacia los órganos Ujú. del ser humano es el que genera realmente la toxicidad o el efecto negativo. Podríamos mencionar, por ejemplo, que es seguro que tenemos o que nosotros hemos ingerido microplásticos, porque también se hizo una investigación de presencia de estos en heces. Ya. Y entonces, si los consumimos y se transfieren, lo mínimo que puede pasar es haber atravesado el tracto digestivo. Ujú. En ese proceso pudo haber Ya. transferido a la sangre y a otros fluidos, ¿sí? Entonces, realmente ya estamos contaminados. Lo que en este caso todavía está en veremos hasta qué punto podrá afectarnos. Claro, totalmente. Pero bueno, esto no es con el fin de alarmar a las personas y digan, No. no, ya todos tenemos microplásticos o ya somos de plástico, así que nada que ver. Así que bueno, vamos a nuestro segundo spot publicitario, doctora, ¿le parece? Con gusto. Rueda video. Con los filtros de jeringa PES de Finetec puedes estar seguro de que tus muestras serán óptimas. Nuestra tecnología de membrana de poliéster sulfona ofrece una excelente retención de partículas. Junto con la alta velocidad de flujo, tu filtración será más rápida y eficiente. Compuestas de una carcasa de propileno virgen de grado médico, contiene un área de filtración de 3.9 centímetros cuadrados. Entrada tipo Luer Lock y salida tipo Luer Slip, con un diámetro exterior de 33 milímetros y un diámetro de membrana de 25 milímetros. Son la elección perfecta para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo HPLC, muestras biológicas y mucho más. Encuéntralos en WIST. Continuando con nuestro podcast, ahora, doctora, ya adentrándonos a su investigación, ¿qué le incentivó a realizar los estudios de los microplásticos? Ujú. Bueno,
justo la investigación nace de mi inicio en mi tesis doctoral, en tener una temática enfocada a responder problemáticas no solamente ambientales, sino también alimenticias, porque es el área donde trabajo. Bien, la problemática básica es la contaminación de los alimentos. Y empezamos a ver que tenemos información de muchos elementos contaminantes, pero esto de los microplásticos era incipiente, no había información real. Parte de eso, y empezamos a buscar un poco de información, encontramos a IBC en Alemania, que investigó un poco la presencia de microplásticos en miel y cerveza. Esto, claro, con dos enfoques. Uno prioritario, el hecho de que la miel responde a un proceso con un insecto que es indicador ambiental. Debido a que realmente estas abejas, de acuerdo a la forma o lugar donde se encuentran sus panales, permiten también tener una idea de la contaminación en la zona en donde se desarrolla. Y de igual forma, tomando en consideración un alimento de mucho consumo como es la cerveza en Alemania. Entonces, claro, caminamos interpolando, digámoslo así, esa información hacia nuestro país. Bueno, ¿cuáles son los elementos que más, o alimentos que más se consumen y cómo están contaminados con relación a este contaminante emergente? Empezamos a valorar refrescos, porque también había un poco de información en cuanto al agua embotellada. Refrescos, leche, miel, cerveza fueron nuestras primeras investigaciones y encontramos en todas microplásticos. Claro, no es una cantidad alarmante. El hecho o la aseveración de que las personas consumimos al año aproximadamente una cantidad de microplásticos cercana al peso de una tarjeta de crédito pudiera ser, pero no necesariamente a través de los alimentos. Tenemos varias fuentes. Entonces, analizando esto, empezamos a buscar otros alimentos que ya se han investigado, como el atún, el tomate cherry. Buscamos también elementos en los cuales la forma en que iban a ingresar los microplásticos pudiera ser más difícil y que nos permitiera asegurar que ellos exactamente no están contaminados. En ese caso, pensamos en los granos. Hemos analizado lenteja, frijol, arroz, quinoa, chocho, todos estos elementos, tanto cocidos y sin cocer en el caso respectivo, y en todos hemos encontrado microplásticos. Con gran frecuencia como resultado de la absorción, o sea, de que se adhieran estos microplásticos a los alimentos. En el caso de los alimentos vegetales como el tomate cherry, hemos valorado el hecho de que estos microplásticos provengan del suelo, porque como tendríamos una gran cantidad de contaminación atmosférica, esta se precipita y en el suelo sería la disponibilidad total para que las plantas lo absorban. Sí se encontró, porque valoramos tanto tomate cherry pelado y sin pelar. Se encontró en los dos casos. Y eso nos sorprendía, ¿no? Porque realmente los conductos a través de los cuales las plantas reciben esos microplásticos junto con el agua, en algunas eran muy pequeños y entonces analizábamos de qué tamaño de partícula podrían ser susceptibles de ingreso. Para este caso, en el tomate cherry, pues las partículas eran mucho más pequeñas. En el caso de los granos, en especial secos, que ya han pasado por el proceso de absorción, todavía encontramos microplásticos, pero más por absorción, porque se adhieren sobre la piel. De igual forma, esto se observa en algunos otros productos y nos ha permitido liberar la inquietud de que tenemos mucha contaminación en los alimentos. Ya. Ahora, sería interesante también comentarles el hecho de que a pesar de que estamos asustados un poco con esta presencia de los microplásticos, tenemos más que pensar en qué podemos hacer a favor de la no persistencia de estos microplásticos. En realidad va a ser un poco difícil. No podemos decir que radicalmente pudiéramos eliminarlos. Sin embargo, siempre va a estar de nuestra mano el ir retirando poco a poco las fuentes y poco a poco reduciendo esta posibilidad de contaminación. Desde aproximadamente no más de 50, 100 años,
tenemos ya evidencia de presencia de de plásticos en general. Y justo el proceso de degradación de los plásticos son aproximadamente 100 años y de descomposición hasta 1000 años. Entonces tendremos que desde ya actuar reduciendo la cantidad de plástico que disponemos, no solamente la que usamos, sino la que disponemos y liberamos al ambiente, como fundas plásticas, botellas, cubiertos desechables de un solo uso, sino que también tenemos que reducir en otros aspectos, pero no satanizar de ninguna forma al plástico porque es parte de nuestra vida, o colabora totalmente en nuestras actividades, facilita muchos de nuestros procesos. Entonces, definitivamente no podemos satanizarlo. Así que el decirles que hay microplásticos en todos estos alimentos, aunque asusta, es para que tengamos un poco más de conciencia de nuestra acción sobre el entorno ambiental cuando liberemos plástico. Claro, y doctora, en este caso, para que obviamente el mensaje no sea satanizar todas estas cosas, en su artículo habla sobre el bisfenol, ¿ya? ¿Qué es el bisfenol y cómo afecta a la salud del ser humano? Correcto. Como le mencionaba, los plásticos en sí no son el problema, son polímeros inertes. Sin embargo, cuando estos han sido afectados o adicionados algunos compuestos que le van a permitir que sean resistentes a la llama, que sean maleables, que sean esponjosos, que nos den funcionalidad, esos aditivos son los que realmente afectan al hombre. Está comprobado ya que el bisfenol es un alterador del sistema endocrino y que exactamente por esa razón ha sido eliminado dentro de los aditivos que se colocaban al plástico. Por eso encontramos ahora plásticos libres de BPA. Ahora, eso no es el único. Encontramos otros aditivos que pudieran ser negativos y que exactamente en esa investigación nos encontramos, ¿no? Definir de qué forma esos aditivos afectan directamente al hombre. Incluso cuando los plásticos, al momento en que se van degradando, si llegan a tamaños tan pequeñitos y liberan dentro de ese tamaño, de esa fricción por la que llegan a ese tamaño, liberan estos aditivos, esta será la causa, el aditivo, y no el plástico, de cualquier afectación o intoxicación por parte del plástico. Ok, y efectos que pueda tener el ser humano, ¿cuáles serían? A ver, hasta el momento los más evidentes, los que se analizan en cuanto vamos a empezar con el entorno en general, porque fueron los primeros efectos visibles y que alertó a la gente sobre la situación. Lo primero es que las pequeñas partículas generan obstrucciones, asfixia en los diferentes animales. Y esa es la forma que uno, incluso en las redes, en el internet, uno se asusta al ver la presencia de los microplásticos. Pero los segundos efectos, y que son mucho más susceptibles del ser humano, es justo esa evidencia de los aditivos presentes. ¿Qué se puede presentar? Primero, disrupción hormonal. O sea, alteraciones en cuanto a nuestras hormonas, que son las directrices de todo nuestro metabolismo. Ese es uno importante. El otro es el hecho de que se ha demostrado que hay inflamación, que es lo más básico que pudiéramos observar, inflamación en los organismos. Y también se ha encontrado, por ejemplo, presencia de microplásticos en placenta. Eso quiere decir que ha habido traslocación de varios de estas partículas a otras zonas en donde ya la evidencia de la toxicidad todavía no ha sido estudiada. Básicamente ocurre eso. También se menciona mucho la posibilidad o el estímulo a la presencia de cáncer, ¿sí? Esos elementos básicos. Qué interesante. Wow, todavía digamos que esos efectos se pueden dar a futuro. Sí, todavía no están definidos. No es que... Ok, perfecto. Y doctora, para el análisis de estos microplásticos, ¿qué métodos utiliza usted? Existen varios métodos que normalmente se utilizan para separar partículas pequeñas, ¿sí? La principal, filtración. También existen métodos de sedimentación por diferencia de densidades,
Pero nosotros, al querer identificar estas partículas tan pequeñas, nos fuimos por dos métodos iniciales. Uno, para detectarlos, que es simplemente definir que están presentes partículas sintéticas. Y para este caso, que es la generalidad que hemos trabajado, se ha utilizado primero una filtración, después de haber degradado la materia orgánica con peróxido de hidrógeno al 30 y hasta el 44%, y ayudándonos con tinción con rojo nilo, que es un pigmento que caracteriza una respuesta fluorescente. Utilizamos microscopios de fluorescencia. Estos microscopios lo que nos dan es una imagen de fluorescencia de las partículas sintéticas, y esas han sido cuantificadas y también determinadas tamaños para poder encasillarlas como microplásticos. Okay. Pero eso nos da en ocasiones falsos positivos porque no todos tienen la misma intensidad de fluorescencia. Yeah. Por tanto, para identificar ya el tipo específico de microplástico, de dónde proviene, es decir, si es PVC, si es poliestireno, el tipo de PET. químico que está utilizando el tipo de plástico. Ajá. Ya para ese caso necesitamos equipos un poco más de mayor precisión. En este caso tendríamos los espectros de FTIR, que también es un microespectro, porque necesitamos que analice partículas tan pequeñitas de forma individual. Es verdad que existen otros métodos, como por ejemplo el Raman, que logra identificar ya una masa muy pequeña de los microplásticos, pero él nos facilita, ¿no? En este caso, espectros diversos y podríamos identificarlos claramente, por lo menos la presencia de la diversidad de polímeros. Porque claro está que cuando hacemos un análisis en una muestra, no esperamos que aparezca un tipo de polímero, Claro. sino que vamos a encontrar residuos de diferentes, PET, poliestireno, PVC, nylon, todos los que pudiese. Entonces, Raman nos ayuda muchísimo para identificar muy puntualmente qué tipo en la diversidad de microplásticos presentes. Para nuestra condición, que en realidad por la dificultad de acceder a un equipo de Raman, lo hacemos específicamente por tinción y fluorescencia. Ah, ok. Y doctora, durante este método que usted utilizó en la investigación, ¿qué es lo más difícil que le ha tocado hacer en este método? Sabe que, a ver, incluso para el micro FTIR fue un conflicto, porque había que tomar partícula por partícula y llevarlo al láser. Entonces, esa ¿Y situación... cómo lo llevaba? Sí. Bueno, le comento así la técnica general. Ok. Degradamos a la muestra con peróxido. Le Ya. añadimos en ocasiones, dependiendo del tipo, porque también depende de la composición de la muestra, le añadimos en ocasiones hidróxido de potasio para acelerar la degradación. Enjuagamos y liberamos esto a través de un filtro. Ese filtro vamos a encontrar entonces partículas o microplásticos muy dispersos. Ese se lo tiñe después de 24 horas que ha pasado con el rojo nilo, se lo lleva ya a fluorescencia. Pero para el FTIR, ese mismo filtro, con una pincita, había que, a través de una lupa, tomar la partícula, llevarlo hacia el láser del micro FTIR y buscar que el rayo lo toque. Dios Era mío, o sea, muy era complicado. complicado, pero y en ese rato no se le pasaba como que cuidado y se me cae. Claro. Sí. Sí, muchos de los resultados que tenemos tienen un sustento estadístico, Okay. porque hacerlo 100% no lo logramos. Sin embargo, hay equipos que actualmente en algunos países, en especial China, que tiene una amplia disponibilidad de estos equipos, disponen de un micro FTIR que hace barrido del filtro. Okay. Aproximadamente lo que yo hacía, no sé, el 10% en 9 horas, allá lo hacen en 9 horas todo el filtro. Entonces, Wow. sí, era complicado, pero en realidad parte del proceso de investigación, porque en definitiva nosotros tenemos que, con las herramientas o los instrumentos que disponemos, lograr hacer investigaciones y esperemos que sean del mismo nivel que muchas de las potencias. Para, en definitiva, como institución, no solamente responder al hecho de que somos una institución académica que ofrecemos amplios procesos de investigación y respuestas a problemáticas y que debemos de constar también en el mapa de los investigadores
que no solo Totalmente. sean las potencias las que nos mantengan aquí con información. Exactamente. Y doctora, Ujú. bueno, ya para una parte final del conversatorio, ¿cree usted que el Ecuador está tomando acción frente a esta contaminación? A ver, sí. Me parece que fue en el 2020 Ujú, en que se estableció ya, se publicó la Ley de Regulación para la Reducción y Control de los Plásticos ujú, de un solo uso. En específico eso, porque hay otros plásticos que tienen menos regulación para su uso, ¿no? Esta llevaría ya aproximadamente 3 años, para diciembre del 2023, 3 años en que debería haberse ejecutado. Esa ley lo que hace es establecer, primero, reducir la cantidad de plástico de un solo uso, es decir, cubiertos, fundas plásticas, utensilios de conservación para alimentos para un solo uso, ¿ya? ujú. Sorbetes, por ejemplo. Existe esa necesidad, pero no ha habido un control. Perdón, existe esa ley, pero no ha habido un control. Ujú. Es tanto así que para hoy, ya 3 años después, No no se ha hecho hay, nada. no hay evidencia de que se ha reducido esa cantidad Ujú, de plástico generado. Si mal no recuerdo, hasta el 2022, por ejemplo, había una estadística, se habla de que Ecuador generó al menos unas 80 toneladas Hijo de de madre. plástico de un solo uso. Y Ya. de ellas, solo el 50% ha sido recuperado y utilizado. Sin embargo, en la ley dice que para el 2022 al menos deberían tener los plásticos que se generan en Ecuador Ujú. un 15% del plástico reciclado. Esto en realidad no está controlado. Y es ahí en donde en realidad nosotros debemos hacer un llamado Ujú. a que si ya existe la ley también hayan los entes reguladores y Que controlan controladores, todo esto. ajá, para realmente que esas acciones de control, de ayuda al medio ambiente sean efectivas. Ujú. Y doctora, ¿cuáles serían las estrategias para reducir este uso del plástico? Ok, ya nos dice el tema de saber administrar bien qué plásticos puedo yo reusar para que no tenga esta contaminación. ¿Cuáles serían otros más? A ver, lo primerito sí, justo las 5 R's, ¿no? Las Pero 5 R's. ya, Recuerden las 5 R's, ya. chicos. Fíjense en que lo primero es reducir, y eso Ujú, es donde deberíamos totalmente actuar, ¿sí? Reducir totalmente el consumo. Lo segundo es reutilizar. ujú. Bueno, esto tiene una trascendencia también. Por ser el plástico un material resistente, sí tiene una durabilidad, ¿sí? Pero también los elementos de uso en cocina, que es donde más se aplica y para los elementos de poco uso, Ujú. el exponerlos, por ejemplo, a microondas, ya implica una A condición especial. microondas. Sí, tenemos plásticos específicos para microondas, ¿sí? Claro, sí. Aquellos que no lo son, es preferible no usarlos ahí, ni por una ocasión. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer la industria? Por lo menos generar más plásticos que puedan cumplir esas características de uso reutilizable. Ujú. Actualmente también, por ejemplo, el hecho de las botellas reutilizables es conveniente, pero siempre bajo un criterio de que si lo vamos a reutilizar, lo hagamos con cuidado, o sea, con incluso un control del uso constante. Ya. Porque, por ejemplo, si nosotros utilizamos estas botellitas, Eso le iba a decir. ya, en muchas ocasiones decimos, bueno, esta la voy a reutilizar y la voy a llenar de agua, pero ¿cuántas veces puedo hacerlo? Ah, qué buena. Estas Sí, sí. botellas, con solamente abrirle la botella ya genera microplásticos, ¿sí? Son unas ¿En pequeñas serio? cantidades, pero las generan. Wow. Y es una de las causas por las que cuando se las analiza están presentes, ¿sí? No solo por degradación de la botella, sino por esta fricción. Entonces, deberíamos, sí, utilizarla 1, 2, tal vez 3 veces, no más. No más. No más, porque estas incluso les golpeamos, Claro, sí. Se nos se cae, se caen. raspan y todo eso. Ajá, todos esos elementos generarían microplásticos. Wow. Entonces, lo que hace falta es llevarlas ya, disponerlas adecuadamente en una zona de reciclaje. ¿Listo? También hay otros elementos. En realidad, hay mucha educación formal que necesitamos dar en las escuelas.
hacer reconocer nuestra necesidad de reducir, reutilizar, reciclar, ¿sí? Y también de ser responsables con todo lo que nosotros disponemos de plástico y de cualquier otro material, claro está, pero del plástico, que es nuestro tema hoy. Claro que siempre lo utilizamos, ¿no? Claro está, para los otros plásticos que son Ujú. utilizados para termos, Claro. para tomatodos, esos deben responder a una resistencia superior, ¿no? Que tienen por eso más vida útil. Ah, wow. Qué interesante, doctora. Así que algo más que desea adicionar, algún mensaje que quiera dar en este podcast. Bueno, la investigación que yo he hecho no es yo he hecho. Hemos hecho porque he tenido la colaboración extensa de mis estudiantes. Parte de esta investigación, que como les mencionaba, son innumerables alimentos que se han investigado, que por cierto me faltó mencionar el pulpo, la ¿En sal, la serio? panela, Wow. el azúcar, Bueno, eso lo podemos dejar condimentos. para un microplástico parte 2. Ya. Pero todo eso ha sido hecho con el apoyo total de Ujú. mis estudiantes dentro de la universidad, con el apoyo de la facultad, de la universidad completa para hacer estos procesos de investigación. Y gracias a ello también obtuve pues mi grado doctoral. Ujú. Yo quiero agradecer a cada uno de ellos. Y bueno, reincidir en el hecho de agradecerles a WIS por invitarme. Y ya, creo que es suficiente. Recordarles a todos que seamos más conscientes en cuanto al uso del plástico. Sin ser totalmente negativos, nuestro mundo tiene plástico y va a vivir con él, lo necesitamos, pero seamos conscientes en su control y su disposición. Así es, doctora, muchísimas gracias por su mensaje. Pero antes de irnos, doctora, como bien aquí está ya nuestro mural de firmas, necesitamos su autógrafo, por favor. Ay, muchísimas gracias. La verdad que es un honor formar parte de este proyecto. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, doctora. Muchas gracias a usted. También aquí tenemos un obsequio para usted. Producción, si me ayudan, por favor. Perfecto. Ahí lo tiene, doctora. Muchas Muchas gracias. gracias por su participación. Bueno, ratifico. Y espero, porque me están diciendo que va a haber parte 2. Sí, ya lo dije aquí en el podcast, así que tenemos parte 2. Sí, tendré noticias porque realmente tenemos investigaciones adicionales que sería muy interesante compartir con ustedes. Totalmente de acuerdo y abierto. Gracias por estar en este episodio. Y recuerden seguirnos, muchachos, en nuestras redes sociales. Les vamos a dejar aquí abajo y recuerden que en WIST lo hacemos posible.